recibe bendición. Te preguntarás que por qué ese nombre, pero quisiera que nos identificáramos con los nombres y las circunstancias de los hombres y las personas que vamos a ver hoy. Y te darás cuenta, porque no estamos muy distantes de las circunstancias de ellos. Espero que estés disfrutando conmigo la lectura de hoy, que es de Segunda de Samuel, del capítulo 7 al 10. Te invito a que si te gusta el canal le des like, te suscribas a Entre Redes 7. Pero mi nombre es Luciano. Bienvenido a Redes. Comienza el capítulo 7 diciendo que Jehová le dio a David reposo de todos sus enemigos. Este reposo es una expresión de éxito, de una vida bendecida por Dios. Aún faltaban guerras, aún faltaba conquistar algunas tierras, pero David había llegado a dominar a sus principales enemigos, los filisteos. En este contexto que se desarrolla en David el deseo de construir una mejor casa para el arca de Dios. Esto se lo notifica a un profeta que estaba cerca, Natán. Natán es un profeta que vemos por primera vez aquí en el Antiguo Testamento y que va a ser indispensable en la vida de David y que no va a escribir. Es uno de sus profetas que no escribieron. Natán inicialmente está de acuerdo, pero nos dice la Biblia que esa misma noche Natán recibe palabras de Dios que envía un mensaje a David. Vemos que David creía que el arca de Dios estuviese en una tienda era humillante. Pero Dios le va a demostrar a David que aunque su deseo fuera bueno, su actitud no lo era. Dios no necesitaba las acciones de David, sino que David siempre necesitó y necesitaría las acciones de Dios. ¿Y cómo se lo demuestra? Le demuestra a David que ni una tienda ni un templo lo pueden contener. Les recuerda que todo se lo debía a Dios, que él lo había escogido para soberano de un pueblo entre un redil de ovejas y que lo había llevado al trono. Dios había destruido a los enemigos de David y le había dado un nombre grande y lo había plantado para no ser removido ni afligido. Dios en su soberanía había hecho todo esto y es aquí que surge una promesa de amor, una promesa que se extiende hasta hoy en día y una promesa que trae redención, el Mesías y limpieza para nuestra alma. Una de las últimas lecciones que Dios le daría a David está encerrada en las palabras de este capítulo, y era que Dios continuaría actuando a través de la descendencia de David. Dios había establecido un pacto de trascendencia eterna con David. Dios quería hacer entender a David y al pueblo que eran ellos los que necesitaban ser construidos por Dios. Me pregunto si es así como entendemos nosotros que siempre vamos a necesitar la intervención divina y la construcción de Dios en el ser humano. Antes de que el ser humano pueda construir algo para Dios, Dios tiene que construir algo en él. Dios no le promete a David que le va a hacer una casa, sino que va a firmar su reino por medio de un descendiente. Y esa promesa es de una forma muy especial, en la que Dios establece con David una relación de padre a hijo. Que si vemos bien esta promesa, encierra dos elementos importantes. Encierra el amor del padre y la autoridad del padre. Además del amor, la disciplina del padre y la disciplina por parte de Dios para corregir a su hijo, porque es un amor que corrige y se preocupa por la moral de sus hijos. Una vez más, si pensamos un poco en esto, vamos a ver que la seguridad de la salvación de nosotros está basada en ese pacto que Él ha hecho con nosotros mediante el sacrificio de Jesucristo, un sacrificio de amor. A esto David responde con un canto que bien podríamos repetir. Reconoció la gracia inmerecida de Dios. Reconoció que Dios conocía cada aspecto de su vida, como lo conoce de ti hoy. Reconoció y confesó la grandeza absoluta de Dios. Y termina pidiendo una bendición de Dios para su casa o su reinado o su descendencia. Aprendió bien David la lección de la soberanía de Dios. Después de esto, Segunda Samuel enseña una serie de extensiones de David dominando otros pueblos. El capítulo 8 nos enseña de nuevo David sobre los filisteos. También nos enseña el dominio sobre los moabitas, como vemos aquí, sobre los arameos, sobre los edomitas y sobre los amonitas. Todos estos pueblos realmente fueron anexados y sus reyes y sus poblaciones fueron hechos
súbdito de David. Y quisiera que leyéramos finalmente el capítulo 9. Aquí vemos el amor de un pacto. David, lo vamos a ver antes, había prometido a su amigo Jonatán en mostrar misericordia a sus descendientes. Nos dicen los comentarios que la palabra misericordia es la palabra hebrea hesed, que significa amor leal o amor de pacto. Esta también es la palabra que se usa para singularizar el amor leal de Dios para con su pueblo. Y David no olvidó ese pacto. Indagó si existía un familiar de Saúl, se enteró del hijo de Jonatán, de Mefiboset. Lo mandó a llamar. Mefiboset, que era lisiado, fue con temor, pero se llevó una gran sorpresa cuando en vez de castigo recibió misericordia. Y no solo recibió misericordia, recibió además las tierras de Saúl su abuelo, y David lo bendijo para que comiera en su mesa todos los días de su vida. Mefiboset no podía comprender esta acción, se consideraba como un perro. Sin embargo, ahora David lo perdonó y lo hizo parte de su familia. Es una escena muy parecida a la escena que vemos en el Nuevo Testamento del hijo pródigo. Me pregunto si no nos vemos aquí. Así como Mefiboset, éramos impotentes en nuestra condición de venir a donde el Señor, en nuestra condición de pecador. Dios nos buscó. No éramos merecedores de su amor ni de su gracia. Sin embargo, Dios nos perdonó, nos rescató, nos trajo a su familia y nos sentó a su mesa para que disfrutáramos de su amor. Hemos sido elevados a un lugar en la familia de Dios y hechos coherederos con Cristo. Pero seguimos en la próxima. Dios te bendiga.